Creo que ya, John. Espérate que aquí me está dando terminando de dar la orden. Yo digo que ya estamos. Ya me, oye, me llegó el mensaje. Ah, listo, ya, ahora sí. Ahora sí es. Ve, me apareció es que quedé con el nombre de Milk, pero bueno, listo, seamos Milk por este encuentro. Vamos a personificar a Milk. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a este nuevo Facebook Live del Instituto Eleusis, donde ya vamos a ajustar ya 4 secciones, donde venimos tratando el texto Reimaginar la psicología de Jay Hillman, un texto del año 1975, un texto que le dio lugar a que lo nominaran al premio Pulitzer. En los primeros 3 encuentros hemos venido como tratando de dar pequeñas introducciones o dar nuestras apreciaciones frente a lo que creemos que posiblemente puede estar dando a entender un poco este texto. En el primer encuentro estuvimos tratando el prefacio, en el segundo encuentro estuvimos tratando un texto de Henry Corbin que es el Mundus Imaginalis, fundamental para poder comprender la idea del alma en Hillman y la idea de imagen también en Hillman. Y ya en el tercer encuentro tratamos un poco lo que es uno de los primeros conceptos o imágenes, que es personificar o imaginar cosas, donde estuvimos introduciendo pues un poco entonces la fase de despersonificación, cómo desde Occidente, cómo desde el Imperio Bizantino, cómo desde la misma cultura brahmánica también nos llevaron como a una negación de la imagen, como a una claustración de la imagen, como a un nominalismo de la imagen, negando también entonces unos universales o otras formas posibles como tal de nombrar y de poder posibilitar otras formas de amplificar. Entonces, siendo nomás así dando este pequeño recuento, ¿qué más pues, Alejo? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues, Muy, qué más le puedo agregar a lo que acabas de decir, no? A mí me parece, y lo reitero, importante que hagamos este tipo de pláticas, pues, como te he dicho muchas veces y hemos platicado, pues, el acercamiento a este libro y a la obra de James Hillman en este nivel, me parece que ha sido muy errático. Entonces, errático en el sentido de que se le ha entendido de una forma bastante vaga, o no se le ha entendido, mejor dicho, se le ha tomado por algo propiamente del campo del junguianismo clásico, ¿no? Como se le ha leído como si fuera un junguiano clásico. Y como hemos visto, o sea, James Hillman revoluciona completamente el punto de vista de la psicología junguiana, de la psicología analítica como tal, y voltea de cabeza todos los elementos que la constituyen. O sea, nos hace volver a, nos hace volver la vista hacia un elemento que allí estaba en Jung, pero que los jungianos no lo habían tomado en cuenta de manera precisa, que es el alma, y se habían disgregado en el tratamiento del sujeto, en el crecimiento y el desarrollo de la persona, en cómo los arquetipos, cómo los complejos, cómo estos elementos psíquicos pueden ayudar al sujeto a mejorar, a sanar, a ser más él mismo, llegar a la individuación, sí, lo cual es una ¿cierto? tontería Sí. si hablamos de una psicología como tal, ¿no? Es decir, es como, es una semántica que no sostiene, que no se sostiene en la sintaxis en la que se ubica. Es decir, una psicología que habla del alma, que habla de lo luminoso, que habla de la importancia de los procesos psíquicos, pero que todo eso lo aterriza en la necesidad del sujeto, ¿no? Hemos visto que Hillman en esta obra termina con esa situación, ¿no? Nos hace confrontarnos con esa pregunta básica que tenemos que hacernos los psicólogos de cuál es el objeto de la psicología, ¿no? El alma en sí misma. Sí, eso era algo que yo quería también muy tener en cuenta que vos están mencionando que es decir que la semántica del junguiano no está sostenida por la sintaxis y era algo que yo quería recalcar un poco en función cuando Hillman dice que bueno, que ha habido como una fobia, como una fobia hacia la imagen, como una negación hacia la imagen, como un enclaustramiento hacia la imagen que pasó en el cristianismo clásico, en lo católico también, y que fueron entonces, por ejemplo, los gnósticos,
la Cruz Rosa, Manuel Swedenborg, que empezó a dar, William Blake, también lo podemos nombrar también aquí, como esa posibilidad entonces de poder imaginar y dar otras formas como tal de cómo el alma en sí misma se expresa, se manifiesta y cómo las imágenes constantemente ellos las atendieron, las personificaron sin ponerle ni más ni menos. Entonces, hubo una negación de la imagen y todavía hay esa negación de la imagen que se ve en el junguianismo clásico. Es decir, cuando por ejemplo nos aparece la imagen del sueño, no la atendemos tal y como se nos muestra, la transformamos entonces en el símbolo, por ejemplo, entonces si es una serpiente, entonces es el símbolo entonces del ánima, si es un dragón, entonces en este caso devorando, entonces lo transformamos a la madre, si es entonces una imagen muy deformada y muy fuerte, entonces la llevamos entonces al arquetipo de la sombra, si aparecemos luchando como una parte heroica, entonces representa entonces el arquetipo del héroe. Hay una negación de la imagen tal y como se muestra. Hay una negación de un proceso ahí que el alma está empezando a mostrar. Entonces, ¿cómo se niega la imagen? Cuando empezamos a ponerle arquetipos, mitos, cuentos, leyendas, a amplificarlas con cosas desde afuera que ni siquiera ella misma necesita, porque ella en sí misma contiene todo lo que necesita para poder desarrollarse. Entonces también, no sé si de pronto compartirás esta apreciación, entonces también en los mismos junguianos, o sea, ellos semánticamente defienden a la imagen tal y como les aparece, pero resulta que sintácticamente no obedecen a ello porque la remiten a un cuento, la remiten a un arquetipo, la remiten a una experiencia mítica pasada. Entonces, algo donde se niega la imagen y como tal la imagen en sí misma se empieza a mostrar. Y como también eso nos empieza a dar otras formas que no va a una egopsicología que se descarga en nosotros, en nuestra ecuación personal, sino la imagen en sí misma, como un proceso que se sostiene allí, que no habla de nosotros, sino que habla del alma en tanto imagen y desarrollo se despliega en sí misma. Así es. Y mira, esta es una manera muy neurótica de abordar la psicología tal como se hace, tal como la describes en ese sentido, puesto que por una parte nuestra mano derecha dice que hace algo, pero nuestra mano izquierda hace todo lo contrario. Es decir, como junguianos alegorizamos las imágenes, alegorizamos los fenómenos y los intentamos en nuestro afán de tratar de entenderlos con base a los modelos míticos o la teoría, perdón, o a los conceptos teóricos clásicos junguianos. Entonces tomamos el fenómeno y, como ya lo hemos dicho muchas veces, lo metemos en un lecho de Procusto y queremos que encaje dentro de lo que nosotros ya esperamos del fenómeno. Si el fenómeno, como tú dices, se parece o tiene alguna característica semejante a un motivo, a un mitema, a un mitologema de alguna cultura clásica, por ejemplo, o si la podemos encajar dentro de alguno de los conceptos con los que Jung intentó entender el inconsciente, la psique en sí misma, entonces lo metemos dentro de ese molde, lo metemos ahí y y recortamos toda su complejidad para que quepa dentro de lo que nosotros ya esperamos de él. Ese es el efecto del método junguiano en ese sentido. Es decir, tratar de encajar el fenómeno en aquello que nosotros ya sabemos sobre el fenómeno. Y aquí es muy importante porque Jung lo hace en muchas ocasiones, o sea, pero el que Jung lo haga, digamos, no nos obliga a que nosotros tengamos que hacerlo también. Jung en otras ocasiones no lo hace, en otras ocasiones habla en contra de esta situación. Por ejemplo, en esa frase donde Jung dice que en la cuestión de los sueños les dice a sus alumnos, aprendan todo lo que puedan sobre simbolismo, pero cuando estén frente al paciente, olvídenlo todo. ¿A qué se refiere esta situación? O sea, Jung no nos está diciendo que nosotros hagamos como si no supiéramos nada, sino más bien es un movimiento dialéctico en ese sentido, es aprender todo, ¿sí? Pero cuando estemos con el paciente, eso, todo lo que aprendimos, ya tiene que estar interiorizado en nosotros, integrado en nuestra forma de ver, para que cuando estemos con el paciente, no se trata de encajarle la teoría, sino que la teoría, habiendo hecho el trabajo en la visión de nosotros como psicólogos y psicoterapeutas, nos permite ahora poder apreciar la teoría
que se presenta ante nosotros en el fenómeno, en el paciente, en lo que sucede en el paciente. Es decir, el fenómeno que ocurre ahí frente a nosotros ya tiene su propio método, tiene su propia teoría, tiene su propia estructura que nos va a dictar cómo vamos a seguirlo nosotros, no nosotros a él, ¿no? Y precisamente yo creo que, yo no sé si Jung estaba pensando en eso cuando decía esa frase, pero yo creo que podemos aprovecharla y pensarla más allá de lo que estaba pensando Jung, ¿no? Entonces, olvidar frente al fenómeno lo que ya sabemos implica no un sacrificio intelectual, sino al contrario, eh, una forma de asumir que lo que nosotros pensamos de lo que se presenta a nosotros, en este caso, por ejemplo, la imagen, no es importante, sino en cuanto nuestro pensamiento está a la altura de lo que se piensa en esa imagen. La imagen es un ente pensante, la imagen es un sujeto autónomo, la imagen es más importante que yo como terapeuta o que el paciente como sujeto, ¿sí? La imagen tiene que dictarnos hacia dónde quiere ir y qué es lo que necesita de nosotros, en caso de que necesite de nosotros también, ¿no? Porque también yo no creo que sea obligación de, si no estaríamos en el plano en que muchos psicólogos se encuentran frente a situaciones, por ejemplo, como la pandemia actual, ¿no, John? Cuando Sí, se preguntan, ¿qué nos quiere enseñar la pandemia? Es decir, ¿qué viene la pandemia a enseñarnos a nosotros? ¿No? ¿Cuánta inflación hay en esa prerrogativa? Es decir, como si fuéramos tan importantes nosotros que el mundo girara en torno a nosotros como un eje, ¿no? Como si nosotros fuéramos el eje, el fiel de la balanza, ¿no? No lo somos. Y la pandemia y los eventos políticos y la destrucción del mundo no nos vienen a enseñar nada. Nosotros no tenemos por qué aprender o por qué ser importantes en esa situación. Son elementos de la propia alma, quizás, que se presentan y que se construyen como hechos, ¿no? Es decir, no, no tenemos por qué aprender de todo y la vida no nos da lecciones realmente. Nosotros experimentamos y sería importante que esas experiencias las reflexionáramos para poder nosotros integrarlas como aprendizajes propios. Pero cuando a mí me da una enfermedad, cuando a mí me da gripa, cuando a mí me da cáncer, cuando a mí me da COVID, esta enfermedad lo único que me enseña a mí es a cuidarme más, a estar quizá a estar en una forma distinta conmigo mismo, pero ese es un aprendizaje que yo obtengo de mi experiencia conmigo mismo, no con el fenómeno que se presenta. La pandemia no nos enseña nada, el mundo no nos enseña nada y no tendría por qué. sí, ahí era donde yo quería también recalcar un poco y es, si nos fuéramos a adherir a la imagen, dos cosas muy importantes, que el alma es opus contra natura, es decir, los procesos del alma, como hemos escuchado en muchos junguianos, entonces la sombra, la crisis como tal de este COVID que vino como tal de una sombra colectiva, enseñarnos, etcétera, etcétera, tal y tal forma, pero el alma sigue su proceso con o sin nosotros y no tiene nada que ver con esta situación del COVID. Y entonces, la retórica, por ejemplo, de muchos jungianos, si fuéramos que semánticamente ellos dicen que se adhieren a la imagen, poniéndolo en las palabras de Rafael López Pedraza, pero sintácticamente no lo hacen. Porque si yo me adhiero a la imagen, ¿por qué tengo que ponerle un mito o utilizar arquetipos o fantasías para poder comprender el COVID o para poder comprender mi enfermedad o para poder comprender las experiencias o las crisis existenciales que vienen con el mismo devenir de la experiencia psicológica? En sí misma ya lo tiene. Entonces, cuando viene esta postura, porque pasamos a lo que hablábamos una vez de este yo monocéntrico, limitado, personificado en el Dios del cristianismo, que todo, por ese yo titánico, que todo pasa a través de mí, entonces todo habla de mí, todo dice de mí, todo está en función de mí, todo conversa en relación a mí. Y el junguianismo clásico, entonces, al negar la imagen, al negar eso, están negando el proceso del alma, niegan el alma en sí misma en tanto despliegue imaginal, por qué decir en tanto despliegue lógico, Bueno, ya es en tanto despliegue imaginal, es que es imposible que Gigeri no se le meta uno por ahí. En tanto despliegue imaginal, no necesita de nosotros.
no necesita o pensar que está hablando de nosotros cuando en realidad su proceso y su imagen y su imaginación es muy diferente a lo que realmente tenemos en lo que converge con nosotros. No, nosotros en sí mismos somos una cosa independiente, entonces el alma sigue su curso. Y entonces el jungianismo clásico, por ejemplo, y también a los arquetipales, porque los arquetipales en sí mismos no han dado ese salto, también se vuelven una y otra vez a utilizar imágenes como, por ejemplo, el desarrollo de una conciencia arquetipal, el desarrollo de una conciencia lunar, el desarrollo entonces de mitos y de otras circunstancias para descargarlos que piensan que está ocurriendo en nosotros o lo descargan hacia el fenómeno. Entonces, ahí hay una cuestión muy egopsicológica de poner al servicio entonces el alma o estas imágenes en nosotros y lo que está ocurriendo en función de nosotros, que no es más otra cosa que poner una supremacía al yo por encima de la imagen. Entonces, realmente se está haciendo psicología, realmente estamos atendiendo la imagen, realmente estamos atendiendo un proceso. Y entonces, aquí Gilman es para mí supremamente claro en esa reflexión o en esa parte o en esa imagen, porque es que es como que, espera y verás, o sea, esa negación entonces no está limitando el desarrollo de la psique y lo seguimos enclaustrando, como se está diciendo en ese complejo de Procusto, y pensar que el alma sigue descargando en nosotros, que hay un alma que converge individual en nosotros. Y entonces, la pregunta aquí que yo solo lo discutía con un analista junguiano clásico, que el alma estaba muy enferma, entonces que cuidarlo de eso, pero si el alma en sí misma se quiere mostrar enferma, ¿por qué nosotros tenemos que curarla? ¿Por qué no acompañarla en ese mismo proceso dialéctico a ver hacia dónde va ella, hacia dónde va? Y no descargar con ese discurso moralista, con ese discurso que el jungianismo clásico es muy moralista y en Jung también podemos ver eso cuando intentaba entonces darle un nombre a las cosas y no acompañarlas en ese propio proceso tal y como se venían desplegando. Entonces, eso precisamente despersonifica, eso precisamente niega la imagen, eso precisamente se falsifica el alma en cuya manifestación se nos va presentando, que puede ser una depresión, una crisis existencial, etcétera, etcétera. Pero en estas funciones o en estas imágenes que nos aparecen ahí donde se nos que nos aparecen en nosotros, ya necesitan todo en sí mismas para desplegarse, para entenderse, para ir acompañadas en ese mismo desarrollo sin que nosotros estemos viniendo. Entonces, ay, la depresión me vino a enseñar esto, la crisis existencial me vino a enseñar esto, la ansiedad me vino a enseñar esto. Pero ¿por qué tendría que ser así? Y aún así se pasan intocados por esos procesos del alma. Sí, sí, mira, a lo mejor el problema no es solamente que el sujeto no pueda aprender de las experiencias que tiene, sino el gran problema es que está manejando 2 discursos distintos y que no se conocen entre sí. Un discurso, por ejemplo, es el discurso de la humildad, el discurso del yo estoy aprendiendo, yo soy este ente humilde que aprende de las enseñanzas del alma y de la experiencia psíquica y todo eso. Sin embargo, al hacerlo, al decirlo y al decir que me viene a enseñar a mí, inflo en ese sentido el ego, lo elevo hacia una situación que no le pertenece y entonces estoy como decíamos anteriormente, mi semántica no está a la par de mi sintáctica, ¿no? Es decir, de mi sintaxis. Yo estoy diciendo algo, por una parte, pero como lo estoy diciendo, es completamente distinto. Por un lado estoy diciendo, sí, yo aprendo, pero por otro lado estoy diciendo, mira, este gran ego al que el alma le viene a enseñar, ¿no? Entonces, eso es precisamente la visión neurótica de la psicología junguiana, ¿no? Yo creo que de Jung, yo puedo entenderlo en el sentido de que a él se le presentan estas situaciones y como todo teórico trata de estar a la altura
de esas mismas intuiciones que se le aparecen, de esos fenómenos, de ese proceso anímico que él trata de atrapar a través de conceptos. Sin embargo, los junguianos no tenemos que hacer eso, o sea, los que seguimos su teoría, tenemos que partir de lo que ya construyó Jung, es decir, tenemos que partir de lo que él ya hizo y poder criticar esta situación para no cometer el mismo error que a lo mejor nuestro maestro pudo hacerlo, ¿no? Entonces, si no lo hacemos, si estamos repitiendo otra vez continuamente el discurso junguiano, sin reflexionarlo, sin pensarlo, sin eh, criticar las contradicciones del mismo, o sea, no le estamos haciendo ni un favor a la psicología ni un favor a Jung, ¿eh? Es decir, o sea, no somos, ser junguiano no quiere decir aprenderse de memoria Jung y repetirlo, o sea, quiere decir navegar en el espíritu en el que Jung estaba, por el que Jung estaba poseído, es decir, seguir la herencia junguiana más allá de lo que Jung hizo. Porque, bueno, mira, yo creo que podemos saber mucho. Yo conozco a algunos junguianos, te iba a decir a muchos, pero la verdad es que no conozco a muchos. Y qué bueno, ¿no? Pero conozco algunos junguianos que son, o sea, personas, son eruditos dentro del campo de lo junguiano, ¿no? Pero, sin embargo, no han reflexionado acerca de estos puntos importantes en Jung. Van con la teoría cristalizada, pero no se meten dentro del espíritu de la teoría. Mira, hace tiempo veía yo un video de de un, este, de un lacaniano que se llama Manuel Asensis, me parece. Muy bueno el video, ¿no? Una introducción a Lacan. Y él decía algo, contaba una anécdota sobre Deleuze. Decía, Deleuze era un filósofo que se sabía de memoria a, a Lacan, o sea, sabía sus libros de memoria y los podía recitar y todo eso, y no lo entendía, ¿no? Es decir, podemos saber y leer algo sobre alguien y no entenderlo. Podemos conocer el concepto y poder repetirlo y no entenderlo, porque entenderlo implica que nosotros hayamos hecho una lectura distinta a la lectura del ego, que es la lectura que lee para conocer y para poder saciarse y ensalzarse a sí mismo. Una lectura distinta, yo la llamo la lectura del daimon, Eso te iba es, a decir yo. es esa lectura que se lee a través de nosotros, ¿sí? Que queda guardada en nosotros y que va haciendo su trabajo lenta y continuamente en el tiempo en que nosotros estamos en contacto con eso que leemos, ¿sí? Es una lectura muy distinta. Entonces, este hombre, por ejemplo, cuando hablaba de Lacan, él decía, yo tampoco lo entiendo, pero estoy en ese proceso continuamente y sé que nunca lo voy a entender. Y es que precisamente esa es la lectura del daimón. El daimón obviamente sabe que nunca va a entender eso, porque entenderlo implica cristalizarlo y convertirlo en algo para ser explicado, ¿sí? Es decir, implica ponerlo dentro de algo inerte, algo muerto, y poder, ¿cómo se llama?, dejarlo atrás. Pero eso no es así. Cuando Pitágoras, por ejemplo, se negaba a escribir, ¿sí? No lo hacía nada más porque no quisiera o porque fuera flojo, sino porque sabía que la letra, como dice la Biblia, la letra mata y el espíritu vivifica. Es decir, cuando sus alumnos decían, y esto yo lo recuerdo de Borges, él lo contaba, cuando sus alumnos decían, el maestro lo ha dicho, es decir, cuando repetían una doctrina y decían, el maestro lo ha dicho, aunque la doctrina no lo hubiera dicho nunca Pitágoras, y Pitágoras a lo mejor no estuviera de acuerdo con la doctrina en algún momento, lo importante era continuar teorizando sobre lo que el maestro había hecho, ir más allá de lo que el maestro había hecho, porque no era importante él como el maestro, sino lo importante era la teoría que se iba construyendo en él mismo. Entonces nosotros, como junguianos, me parece que tenemos esa necesidad y nuestra herencia, perdón, y estar a la altura de la herencia de Jung, tendría que ser también estar tomados por el espíritu, en este sentido, que insufló a Jung
y que lo hizo teorizar sobre el alma de alguna manera. Yo particularmente, en lo poco que he leído de lo junguiano, solamente he encontrado unos pocos autores que creo que merecen tener el mote de herederos de Jung, ¿no? Entre ellos, Hillman y pues Gehrig, ¿no? También. Sí. Sí, pero mira que esas son formas como tal de atender a la imagen y de personificar también, es decir, donde no hay una repetición como tal constante del discurso de lo junguiano clásico, sino que como tal hay una personificación que se va desarrollando en sí misma y que sigue un proceso, es decir, porque si como vos decís, o sea, si cacareamos todo constantemente lo que dice Jung, pero si no lo reflexionamos, si no lo ponemos a caldo, si no lo destilamos, entonces no hay realmente un trabajo, un compromiso con esa obra que en sí misma se va desarrollando. Y entonces es ahí donde Hillman hace una crítica muy espectacular en ese sentido, es decir, frente a los jungianos. Entonces, si hay un trabajo con el alma o con la imagen, tal como Jung siguió en su momento y lo hizo, no lo hay en relación a los junguianos o como yo le digo, al Ku Klux Klan de los junguianos, que son una repetidera constante como tal de los conceptos, de toda la retórica junguiana, pero es una imagen que está ahí cristalizada, negada, no es una imagen como tal que está en movimiento y en constante ciclo y en constante contradicción, porque entonces sería como ser herejes. Entonces, ahí eran donde no se adhieren a la imagen, no se adhiere con eso que va viniendo dentro del mismo desarrollo de la teoría, dentro del mismo desarrollo de la constitución de un pensamiento, del mismo desarrollo como tal de lo que le deviene al mismo consultante que tenemos ahí en consulta. Entonces, por ejemplo, me hiciste acordar cuando nosotros empezamos a desarrollar, digamos, ciertas ideas, pero ideas en función a las de un autor, pero sustentamos nuestra idea desde ese autor, pero ¿dónde está la reflexión? ¿Cómo se está siguiendo esa misma idea del autor entonces para poder entender, comprender y sobre esa idea ver más allá, porque ahí es donde realmente se está el compromiso con la imagen. Eso lo aprendí a Enrique Eskenazi. Entonces ahí es donde está, donde nosotros podemos ver que la negación de la imagen constante se da en el discurso junguiano, es decir, semánticamente dicen hacer alma o atender al alma, pero sintácticamente niegan a la imagen, niegan el hacer el alma, niegan como tal ese compromiso que es el que nos conlleva a nosotros, que es el atender ese fenómeno del alma tal y como se nos presenta, ni bueno ni malo, sino es en tanto manifestación que se va dando en sí misma y que dentro del discurso o dentro del espíritu de Jung, que hizo su trabajo también hasta donde pudo dentro de sus contradicciones y dilemas, fue también un gran avanzador en eso, pero entonces no se sigue ese espíritu avanzador frente a esa hora de poder comprender, de poder entender, comprender y sobre eso ver más, sino que se cristaliza mucho más la teoría, se encapsula mucho más, entonces no hay un desarrollo como tal de las mismas ideas y pensamientos, algo que sí hizo Hillman y algo que después hizo Gigeris. Entonces, eso es lo que precisamente dificulta tanto personificar, poder entender la personificación, poder acoger la personificación y en sí misma que viene. Hillman lo decía de una manera muy bonita que a mí me gusta, que la personificación es que en la personificación se da todo aquello que está oculto en el corazón. ¡Wow! Me pareció muy poético, me pareció muy bonito. Entonces, es decir, es aquello que en la personificación está todo oculto, el desarrollo del alma misma, lo que el alma en sí misma ha ocultado y que se empieza a manifestar en sí misma a través de una personificación que hay que atender tal y como se nos va presentando. El síntoma, el sueño, el relato con el que nos llega el consultante, su problemática, el fenómeno que le toca atender. Es ahí donde es mirar qué es eso oculto que está en el alma, que en el sujeto se está empezando a hacer visible o entendible a través de la personificación. Así es.
Y fíjate, ya avanzando en el texto, John, y en base a lo que tú dices, ¿no? En nuestro propio lenguaje tenemos varias palabras que nos acercan a la imagen de una manera muy engañosa. Hillman empieza con tres palabras específicas, ¿no? Una es el animismo, el antropomorfismo y otra, la... Fíjate que habla de otra que a mí me causó eh, muchos problemas al principio porque se confunde. Habla de la personificación, ¿no? Sí, Entonces, dices, o sea, te pregunta, yo me preguntaba, o sea, ¿cómo la personificación no es, o está bien o está mal, ¿no? sí. En el corpus gilmaniano, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos nosotros de animismo, ¿sí? Hablamos de esa antigua necesidad, de esa antigua forma de ver el mundo, como si el mundo tuviera un alma específica. Ajá. Pero cuando nosotros modernos asumimos el animismo, creemos que esa es una fantasía, que es algo que tiene que estar allá afuera. Por ejemplo, perdón, que es algo que proyectado desde nosotros tiende a estar allá afuera. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos ¿cómo se llama? De que la naturaleza está viva, cuando hablamos de que la naturaleza tiene conciencia, cuando hablamos de que, de que los animales sienten, piensan o que desean y buscan, lo que O que estamos las haciendo piedras tienen nosotros, vida también o tienen energía. exacto, sí, ¿no? Todo vibra, Sí. todo tiene todo tiene un alma interna, ¿no? Y tenemos que estar a la par de esa alma. Bueno, todas estas tonterías, John, surgen, o sea, y tienen la raíz, o sea, tienen la raíz dentro de nosotros, es decir, lo que hacemos nosotros cuando animamos algo externo y lo antropomorfizamos, es decir, le damos un carácter muy parecido a nosotros, es Sí. precisamente proyectar nuestra propia subjetividad en el exterior, en el fenómeno, en el afuera. Entonces, el mundo es un organismo tal como somos nosotros. La gente, perdón, los árboles, los animales, piensan tal como pensamos nosotros, ¿no? Cuando vemos que al perrito, al gatito les están pegando, ¿no? O sea, pensamos que sufren como nosotros sufrimos, pero no lo sabemos. Fíjate que hay un Pero libro que a mí me... es bueno que amplifiquemos un poco esa idea de que no lo sabemos porque de pronto podemos herir, podemos herir de pronto susceptibilidades, pienso yo. Entonces, vamos a amplificar un poco más esa idea, Alejo. Ajá. Bueno, pues bien, no sé si... Yo creo que herir susceptibilidades está muy bien. Sí. Es, es- es- yo creo que si herimos susceptibilidades, haremos un buen trabajo en ese sentido, ¿no? Ah, bueno, Pero, por listo. ejemplo, Súper. nosotros, Vamos a... si tomara, bueno, si lo que pasa es que para poder explicar esto tendríamos que irnos a explicaciones un poco que se salen del contexto, ¿no? A las neurociencias, tendríamos que hablar de filosofía de la mente y todo eso para hablar acerca de la relación que tenemos con lo otro. Pero bueno, Bueno, sí, pero no nos mira, a mí sacamos, no nos... nada más déjame mencionar para el que le interese, hay un libro muy interesante de este filósofo de la mente, Thomas Nagel. Él tiene un libro que se llama ¿Cómo sabemos todo esto? Me parece. Es un libro muy pequeñito y una de las preguntas que maneja ahí es básicamente cómo sabemos que los demás, cómo sabemos que las cosas piensan o no piensan, ¿no? A través de un conjunto de argumentos, él se va dando cuenta y nos hace darnos cuenta a nosotros que no lo sabemos. Pero bueno, el punto del que habla Hillman aquí precisamente cuando habla de antropomorfismo y de animismo es que cuando nosotros dotamos a la afuera de una subjetividad propia, regularmente lo hacemos desde una necesidad interna, es decir, lo hacemos proyectando nuestra propia subjetividad humana. Y eso obviamente no le hace justicia a la imagen como tal, porque entonces la imagen ya se vuelve una hija de nuestra propia cognición. Y no es eso, o sea, la imagen tiene su propia autonomía y su propia cognición. Si nosotros lo hacemos así, primero eh, no estamos atendiendo al otro, no estamos amando a la imagen como tal. Para Hillman, el amor en este sentido es muy importante, porque cuando nosotros amamos algo,
no no lo hacemos pasar por nuestro propio esquema de cómo tendría que ser, por nuestra idea acerca de lo otro. Esto, a ver, no me gusta saltar de autor en autor, yo me incomoda esa situación, pero tengo que hacerlo en este sentido. Sí, Porque no, pienso en Krishnamurti, ¿no? Krishnamurti, por ejemplo, una de sus enseñanzas básicas era que para amar algo, nosotros tenemos que aceptarlo tal como es, sin juicio. Es decir, dejar que eso que está frente a nosotros y eso que amamos se desarrolle bajo sus propios términos y bajo su propia necesidad. En el momento en que nosotros emitimos un juicio o tenemos una idea de cómo tendrían que ser nuestra pareja, nuestros hijos, las personas que están frente a nosotros, entonces en ese momento dejamos de amarlos, porque lo que estamos haciendo es sobreponer nuestra propia imagen frente a la de ellos. Ya no estamos frente a ellos, estamos frente a nosotros. Y eso se convierte ya en un proceso narcisista en el que el otro, en el que la otra persona ya no existe como tal. Cuando amamos, dejamos que lo otro exista. Cuando dejamos de amar, entonces negamos la existencia de los demás. Y muchas veces en pos de la ayuda o del amor. Algo que pasa muchas veces, por ejemplo, con estas buenas personas o estos buenos cristianos que intentan ayudar a las demás personas. Cuando es algo que nos choca mucho, ¿no? Cuando intentamos ayudar a alguien, cuando nosotros, por ejemplo, queremos ofrecer nuestra ayuda a los demás, tenemos que preguntarnos desde qué posición estamos haciéndolo. Fíjate sí, que una pregunta que yo les hago a mis alumnos cuando en la universidad están en un en primer semestre, cuando entran, la primera pregunta que yo les hago es, ¿para qué quieren ser psicólogos? Fíjate que la mayoría dicen para ayudar a los demás. Ujú. sí, pero aquí también Lo, en lo- Colombia, tranquilo. lo cual pudiera parecer muy humano y muy loable, y sin embargo tiene una trampa detrás, porque para ayudar a alguien, yo tengo que posicionarme en una situación en donde soy superior al otro, en donde puedo ayudar. Es decir, ayudar a alguien es darle la mano, y darle la mano a alguien que está debajo quiere decir que está debajo de mí y que yo estoy encima de él. Esta necesidad de ayudar, esta búsqueda por ayudar al otro, guarda dentro de sí, ¿sí? Una inflación de nosotros mismos, una elevación de nuestra propia importancia personal, hasta creernos que somos más importantes que, pero bajo el disfraz de la humildad, ¿no? Voy a Sí, ayudar al otro, mira qué humilde soy, pero en ese ayudar al otro, yo me posiciono por encima del otro. Entonces hay que tener cuidado con esas situaciones. sí, yo quería hacer recalcar eso y hablándoles de Hillman, o sea, es decir, desde qué lugar nosotros ayudamos, o como a mí me gusta preguntar, ¿cuáles son las ideas que le falta al alma que a usted lo llevan a hacer determinada acción? Ayudar, amar, querer, vivir, estar en todas esas relaciones. Entonces uno dice, ¿cuáles son las ideas que necesita tu alma que te lleva a hacer ese tipo de acciones? Y ahora viene en relación a lo que vos estás diciendo del amor. Gilman lo decía muy bien ahí en el texto de personificar también, es que para vos por entender el amor tenés que personificar al amor mismo, pero más allá de descargarlo, entonces en lo que vos estás diciendo en el otro, en mi imagen el otro es así, lo quiero así, siempre está es así, pero en realidad no nos tomamos, es decir, en la tarea en nosotros mismos, cómo personificamos el amor, cómo yo entiendo el amor, cómo yo vivo el amor, cómo yo estoy en relación al amor, cómo en mí esa imagen del amor se personifica, me da forma y me constituye hasta el punto que psíquicamente, psicológicamente me destruya, se destruye la imagen, se destruye la personificación y pueda tener una comprensión y se pueda tener una comprensión frente a eso una vez que la personificación en sí misma haya hecho su propia función, pero que no se entiende porque en realidad no le damos lugar a esa personificación del amor, o como decía, a la personificación de la amistad, de la clemencia, de la humildad, de la misma rabia. O sea, entonces no le damos lugar a esas personificaciones porque ahí es donde está el alma y es donde en esa personificación se puede entrar, es decir, a estar a la altura de eso, cómo se nos manifiesta, es que
pues se puede lograr una comprensión y que nosotros no salgamos intocados de ese proceso o salgamos intocados de ese proceso, porque puede pasar dos cosas, que en sí misma psicológicamente se destruya y siga su proceso y no pasemos intocados, o que en ese proceso podemos pasar tocados, pero entonces eso se da en la medida de que en sí misma se pueda dar la personificación y no estarla proyectando, descargarla constantemente en el afuera, en el otro, en lo que me relaciono, sino que es irla dando forma, darle ese lugar de reflexión constante a ella misma, más que de lo que nosotros tengamos que decir o pensar o estarla proyectando siempre en el otro. Eso es muy importante, muy desde la personificación también, pero tampoco se le hace lugar a la personificación, aunque a pesar de que la neguemos, entre más nosotros la neguemos, ella más va a intentar aparecer. Y bueno, ahí se da la patología de esas maneras tan abruptas a veces. Ok. Sí, ahí tendríamos que pensar esa situación bien, porque también hay que tener cuidado, ¿no? No todo lo de Hillman también es va en el tono de la idea de la autonomía del alma, ¿no? Cuando Hillman, por ejemplo, critica mucho esta idea de Jung de la compensación, es decir, del pensar que nosotros cuando hacemos algo, o sea, hay un inconsciente que compensa eso que hacemos, como si fuera una especie de sensor, ¿no? Como si fuera De balanza. sí, 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 es decir, como si pecáramos, ¿no? O sea, peco y entonces me enfrento con mi castigo, que es la lógica que está detrás de la idea de compensación. Hay Sí, que tener cuidado porque no lo sabemos, es decir, nosotros imaginamos constantemente, la psique imagina constantemente a través de nosotros. Lo más que podemos decir es que a veces no estamos a la altura nosotros de la imagen que se nos presenta. Y eso puede ser un problema, es decir, la gente, mira, la gente vive sin necesidad de estar a la altura de esas situaciones. O sea, la gente vive sin tener que estar pendiente del espíritu de la época y el pensamiento y el nivel de la conciencia que se ha alcanzado y todo eso no es importante. Nosotros como psicólogos, sin embargo, nos metemos a una profesión que nos lo pide, ¿no? O sea, nos metemos a una chamba que nos dice que tenemos que estar constantemente atendiendo esa situación. Y tampoco lo hacemos, o sea, tampoco pasa nada. Hay una psicología académica, hay una psicología experimental, hay una psicología incluso profunda, que no toma en cuenta esas situaciones, las deja ir y para ellas trabaja sin esa situación, se convierte en mera técnica. Pero nosotros desde el punto de vista gilmaniano, perdón, lo que intentamos es hacer una psicología asentada, perdón, en las bases de una visión psicológica de sí misma, lo cual es una reiteración, pero sin embargo nos dice que este proceso es un proceso más profundo que lo que la psicología profunda nos dice. Y si nosotros somos psicólogos profundos, pues tenemos que profundizar precisamente. Como decía, no recuerdo cómo se llama el que hace la introducción al libro de Hillman en español, no recuerdo cómo se Eh, llama, pero sí, ¿cómo es que? Ay, espera, es que yo aquí lo tengo. Ya le digo, se me bueno, olvidó. él lo que Bueno, dice ya, es que dale, dale. el árbol del mundo tiene sus raíces, perdón, florece hacia abajo, ¿no? Y tiene sus raíces hacia el cielo. Es decir, el camino del alma no es el camino hacia el afuera, sino precisamente el camino hacia el adentro. Pero no nuestro adentro, es decir, no nuestro adentro como personas o como sujetos, sino adentro del fenómeno y del alma misma. El alma constantemente observándose y entendiéndose, imaginando constantemente a sí misma. Esa tiene que ser nuestra tarea como psicólogos, estar atentos ante esa situación. La imagen del corazón de la que habla Hillman, ¿sí? Es esa visión que nos permite a nosotros observar el fenómeno en su proceso de llegar a su culminación. Es decir, por ejemplo, pone el ejemplo, ¿no? Cuando Miguel Ángel retrata a Lorenzo y a Julián de Médicis, Sí, él los retrata con rasgos inhumanos, los retrata diferentes a como son, porque no retrata realmente a los sujetos que están frente a él, sino retrata a la imagen que puede ver, porque está viendo con, digamos, la imagen del corazón.
tenemos nosotros que entender el concepto de imagen en este sentido, tal como la entendía Platón cuando hablaba de la idea, ¿sí? La idea no es solamente lo que vemos, sino al contrario, la idea es a través de lo que vemos. La imagen, por lo tanto, es aquello que vemos, ¿sí? Pero desde la visión misma. Por eso dice Hillman que el alma es perspectiva, el alma es una forma de ver el mundo como tal. Sí, pues, eso es que, es decir, porque se piensa en realidad que se ven las cosas tal como son, pero uno siempre es a través de imágenes, uno es a través de ideas también. Entonces, Hillman recalca también mucho eso, que es en relación, por ejemplo, a Miguel Ángel también, cuando él retrataba eso, es que él estaba a la orden de esa imagen, es decir, de esa imagen que se le presentaba y que él la ponía también como perspectiva, también era una forma como la tal la que tenía Miguel Ángel para orientarse también, o sea, y que es algo que a él no le pertenecía, sino que pasaba a través de él. Y ahí es donde, y ahí es donde se le da lugar a ser atendida la personificación, porque no hay una necesidad egopsicológica de que, bueno, de la alabanza, sí, de que esta imagen habla del sí mismo, de mí, de lo que yo soy, bueno, etcétera, de mi cuidado. No, o sea, no es así. Gilman dice tal como tal que es esa perspectiva como tal que se orienta, que pasa a través de nosotros, pero que no nos pertenece a nosotros. Y que esto es lo que tienen estos grandes artistas también como Leonardo da Vinci también, Miguel Ángel también, o otros grandes artistas también como el mismo William Blake, que le daban lugar a esas personificaciones y a ello que pasaba a través de ellos, sin ponerle ni más ni menos, sino aquellas imágenes, es decir, de aquello que surgía, esa imagen del corazón que le posibilitaba a ellos vivir, un vivir psicológicamente personificado, más allá de la necesidad del ego de conocerse a sí mismo, pues que eso no es otra cosa que, como vos lo llamás, que es un, ay, ¿cómo es que vos lo dijiste muy bonito en estos días? De ese yo, de una neurosis mística, de esa neurosis mística o de esa neurosis de un yo realizado. A mí me gusta decirlo que el sí mismo es un yo repotenciado porque es repotenciar mucho más esa necesidad que tenemos nosotros de individuarnos, de integrarnos, que no es otra cosa más como Hillman dice, que el alma en sí misma es una fragmentación que va de un lugar, que tiene de un lugar a otro y que tiene diferentes perspectivas como tal de mostrarse. Entonces, en sí misma esas son las personificaciones, en sí misma eso son lo que realmente toca atender y darle lugar, porque ¿qué pasa? Si a nosotros el junguianismo clásico llega de muchos junguianos y de muchos arquetipales, de ponerle, si la imagen en sí misma se está desplegando y se está desarrollando, ¿por qué ponerle el mito? ¿Por qué ponerle el cuento? ¿Por qué ponerle el Dios? ¿Por qué ponerle el relato? ¿Por qué no atenderla y mirar ella cómo se está desplegando a sí misma? ¿Cómo se está personificando? ¿Cómo eso que es invisible, es decir, aquello que del corazón, esa imagen que va saliendo y que se personifica, ¿por qué impostarla? ¿Por qué negarla? Entonces, ahí, o sea, semánticamente no la niegan, pero sintácticamente no se atiende al alma. Entonces, es lo que yo digo que ahí hay una hipocresía. Pues yo lo digo así en esas palabras porque es en realidad que en ese proceso lo que uno muchas veces ve en los mismos junguianos, que semánticamente no satanizan la personificación, pero sintácticamente la satanizan, la niegan, la ultrajan, quiere que se mejore, quiere que se compense, quiere que se individue, quiere que esté al servicio de nosotros, quiere que nosotros estemos estructurados, pero en realidad yo me hago la pregunta, ¿eso es atender el alma lejos? Fíjate que yo no lo llamaría hipocresía realmente, porque Pues, sí, hipocresía yo soy un poco implica más, pero implica que seamos conscientes de algo. Es decir, yo soy hipócrita cuando conozco algo, pero siendo consciente de eso que conozco, lo niego, ¿no? O sea, no actúo de acuerdo a lo que conozco. Mira, no creo que muchos junguianos tengan la cabalidad para poder conocer esa situación. Al contrario, yo creo que hay mucha ingenuidad, es decir, hay mucha falta de sentido frente a estas situaciones. yo, Se lee a Jung, se lee lo junguiano, se abordan estos procesos psicológicos como como una manera velada, ¿sí? De poder atender mi propia necesidad, es decir,
ayudarme a mí mismo, de buscar algo, de darle un sentido a mi propia vida, ¿no? Se convierte en Sí, una, en una forma diferente, pero igual a la adicción en sí misma, ¿no? La adicción es no otra cosa sino el dejarse devorar por el absoluto que estamos viviendo en este momento, por la falta de significado, en la búsqueda del significado. También como junguianos estamos de repente, muchos, devorados por esa misma situación, devorados por la necesidad de encontrarle un sentido a mi vida y de, y de buscar esquemas que me ayuden a poder sobreponerme a las adversidades y hacer que todo sea más lindo y tranquilo, ¿no? Por eso, o sea, tenemos la imagen de un alma buena, de que si nosotros estamos a la altura de la psique, nos va a ir bien y nuestras enfermedades se van a curar y vamos a poder ayudar a los demás y todas esas situaciones, ¿no? Lo cual es una tontería, obviamente, pues porque como alguna vez leí un meme, ¿no? Que sí, me pareció muy esclarecedor en ese sentido, ¿no? O sea, este, portarse bien y pensar que la vida nos va a tratar bien por esa situación es como sí, ser vegetariano y pensar que un león no me va a comer nada más por eso, ¿no? sí, O sea, o pensar, sí, ¿no? Es una falta de sentido, pero es una falta de sentido que inunda la cultura moderna, ¿no? Y como junguianos estamos en ese mismo proceso. Fíjate que me parece muy importante algo que decías, de todo lo importante que decías, John, que era el de darle su lugar a las imágenes en específico. Por ejemplo, Hillman regresa a los romanos, regresa a la antigua Grecia y nos menciona cómo ellos en los templos, en los dioses, en las estatuas, en las imágenes con las que ellos representaban al mundo, eh, le daban su lugar precisamente a estos dioses que se comunicaban a través de ellos. Es decir, los dioses, las imágenes que se les presentaban eran honradas, se les daba un lugar específico dentro de su cultura. Si nosotros vemos el arte griego, es uno de los artes más sublimes que puede haber, es una de las representaciones más complejas dentro del mismo arte. Si nos vamos de eso, por ejemplo, pasamos por la Grecia, la antigua Roma, y nos fijamos en las representaciones de la Edad Media, hay una clase de retroceso frente a la belleza de la imagen, ¿sí? Ya no es importante para por ejemplo, ¿cómo se llama? La cultura de la patrística o la escolástica, ya no es importante la belleza de la imagen, es importante que la imagen se adecue a las necesidades del cristianismo como tal. No vemos otra vez figuras tan hermosas, sino hasta el Renacimiento, ¿sí? Hasta el Renacimiento, por ejemplo, con Miguel Ángel del que hablábamos, donde volvemos a ver un resurgir del arte en sus bases griegas y romanas. Y entonces otra vez la imagen se convierte en un elemento importante. Entonces dice Hillman que nosotros tenemos que tener en cuenta estas situaciones para que cuando estemos en ¿cómo se llama? En presencia de la imagen, en presencia del fenómeno que se nos presenta, sepamos darle el receptáculo adecuado, sepamos recibir eso que se nos presenta como tal. Dar el receptáculo adecuado implica eh, respetar y estar conscientes de la naturaleza y de la presencia, perdón, de la naturaleza de la presencia que está ahí con nosotros. sí, yo quería, hay algo que es retocar en eso que vos estabas diciendo, que a mí me llama mucho la atención, pero lo voy a decir en palabras de Gigerich, que él decía que nosotros queremos pasar inmaculados e intocados por la vida, cuando se ha Ujú. mostrado que siempre nos enfrentamos a catástrofes, a muertes, a crisis, a hambrunas, etcétera, etcétera, a un montón de cosas, pero es que entonces nos acudimos entonces a todos estos estratagemas del alma entonces bonita y bueno, si estoy en la altura de mal, entonces voy a pasar inmaculado, intocado. Sí, pero es que el alma en sí misma no es ni buena ni mala, el alma en sí misma es un despliegue de su propio proceso, que no tiene, que no, que antes todo lo contrario, si pensamos que el alma es bonita o la estamos poetizando así de esa forma,
también estamos negando en la forma en la que el alma también es. O sea, es que nací, lo decía que por ejemplo, que en el psicópata que va y mata, ahí también hay alma. En el que va y roba y bueno, y que es celoso y que por eso, ahí también ahí también hay alma, ahí también hay algo que el cual el sujeto está personificando y eso no una perspectiva, una forma que tiene que concebir también su mismo desarrollo, pero que también hay alma. Entonces, cuando se habla es que supuestamente es decir, que ya, lo que pasa es que en Giger ya tendría una connotación muy diferente, que ya seríamos sujetos desalmados, que ya desde la perspectiva de Gilman, es decir, desde esa perspectiva orientadora como tal que nos guía, y el mismo junguiano clásico también la niega, porque piensa entonces que en la destrucción, en lo malo, en la psicopatía, en eso, no hay alma. Entonces uno dice, pero entonces, ¿qué los mueve? Bueno, lo que pasa es que o sea, más bien la perspectiva es la que no tiene alma, ¿no? O sea, el alma es todo el proceso de experiencia de la conciencia, es decir, la conciencia es el alma, entonces en ese sentido, eh, el, el- los fenómenos están continuamente imaginándose, realizándose como imágenes, y nosotros somos los que quizás no estamos a la altura de ellos mismos, es decir, no los observamos o pensamos que las cosas están desalmadas. No es un proceso tampoco personal, es decir, no es porque nosotros seamos precisamente imbéciles frente a esta situación, sino porque es un movimiento de la cultura en particular. Cuando la ciencia ya habíamos dicho nosotros, tiene raíces cristianas, digamos que la ciencia es el cristianismo en otros términos. Cuando la ciencia se alza como el paradigma hegemónico a través del cual nosotros observamos el mundo, tiene elementos específicos que nos hacen desencantar, perdón, que nos obligan a ver al mundo como algo desencantado. La ciencia es una visión del mundo que entiende a través de la técnica, que entiende a través del cálculo, que entiende a través de la utilización del medio para los fines y las necesidades de las personas. Esto obliga a que los objetos, las cosas, el mundo, se convierta precisamente en algo inerte, en algo sin vida, en algo que necesita ser dotado de. Cuando nosotros pensamos o queremos reimaginar, perdón, reencantar al mundo, ¿sí? Volverlo algo distinto, que eh, dotarlo de algo que ya ha perdido, entonces tenemos que preguntarnos desde dónde lo hacemos también. Es decir, ¿por qué querríamos hacer algo que ya está hecho? ¿No? ¿Por qué querríamos dotar? O sea, ¿qué potestad nos da a nosotros la capacidad de poder dotar de alma al mundo? ¿No? El mundo, en ese sentido, no necesita ser dotado de alma. Lo que nosotros, desde el punto de vista de Hillman, tendríamos que hacer es despertar a esa visión, que es la visión del corazón, la visión del ánima, y poder ver todo como animado por un proceso autónomo que no nos pertenece. Porque si nosotros vemos al objeto como si nosotros tuviéramos que ayudarlo, como si nosotros tuviéramos que cuidarlo, como si nosotros tuviéramos que construirlo o que darle dignidad, entonces otra vez entramos en ese dilema de la sintáctica y la semántica. Es decir, por una parte estamos diciendo que vamos a hacer algo, pero por otra parte partimos del hecho de que eso ya no se puede hacer. Es decir, desalmamos en el momento en que nosotros pretendemos realizar el alma a través de nosotros. No es así. Nosotros tenemos que partir de la visión de que el alma ya está hecha, de que el mundo ya es, es una fantasía continuamente fabulándose a sí misma a través de. Fíjate que para concluir ese tema del amor, precisamente esto implica el amar, ¿no? El amar tiene que ver con el eh, quitarme la esperanza a mí mismo de que el otro sea de una forma determinada para permitir que el otro sea como es, ¿sí? Incluso si nosotros lo volvemos a nosotros mismos, ¿no? Amarnos a nosotros mismos también implica eso,
es eliminar toda, 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 todo ideal del yo, Sí. toda función normativa que me diga a mí cómo ser para poder en ese momento empezar a estar a la altura de lo que ya soy, ¿sí? Es decir, no estoy llegando a ser, no voy a ningún lado, no tengo que hacer algo en específico, tengo más bien lo que necesito es ser consciente de lo que ya soy y de dónde estoy. Mira, a lo mejor Esto, qué esto pena puede, hay que te interrumpa ahí un momentico, pero ahí era lo que yo decir, es atender a esa personificación del amor tal y como se me presenta, ser consciente de ella sin ponerle ni más ni menos, sino tal como se me va presentando en su propio despliegue y como yo pienso a ser consciente de sí mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la imagen hay veces puede ser tan fuerte, hay una imagen que puede ser algo bastante, lo voy a decir así, un poco exagerada y deformada, por ejemplo, la persona no es capaz y la tiene que negar y le tiene que poner la etiqueta y yo, ¡pan! Bonita, eros, bonito, eso, con eso me puedo relacionar. Pero entonces, es decir, el hacer el arma como está ahí, se está negando cuando nosotros le empezamos a poner eh, al amor le empezamos a decir, no, es que es bonito, es que es una cosa, es que es la otra, pero a ver, venga, es bonito, es bueno, pero en usted cómo se está dando precisamente esa experiencia del amor y cómo se está personificando, cómo está siendo usted consciente de ello. Esa es otra cosa muy diferente, pienso yo. sí, yo creo que sí, y en términos prácticos, porque bueno, fíjate que es un dilema que vamos a ver más adelante, que se piensa que Hillman y más tarde Giger no son prácticos, pero no hay más práctico que lo que ellos hacen. Por Sí, ejemplo, cuando estamos frente a un paciente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, nosotros tendríamos que encajarlo dentro de lo que nosotros queremos. Yo recuerdo hace ya muchos años, ¿no? Hace unos 15 años, cuando yo empecé a dar terapia, yo iba a la terapia con un plan, es decir, iba con mi esquema de qué íbamos a ver. Y nunca me sirvió, o sea, nunca me sirvió porque lo que salía y lo que atendíamos pues, era otra cosa, ¿no? Pero por lo menos fácil, unos cuantos meses, unos 2 o 3 meses, yo siempre iba con mi plan acerca de lo que iba a surgir. Y pues obviamente no podemos atender a una situación anímica con un plan. O sea, tenemos que, cómo se llama? Em, Híjoles. Lo que pasa es que estoy pensando en una palabra específica que usa precisamente Gigric para hablar acerca de esto. Tenemos que improvisar. Tenemos que improvisar todas las veces. Es decir, Gehrig dice que tenemos que olvidar lo que nosotros, tenemos que olvidar la esperanza de recordar lo que pasaba en las otras sesiones, porque esta sesión es completamente nueva y diferente a todas las demás. Y tenemos que atenderla en su carácter de actualidad, ¿sí? Es decir, en su carácter de actualidad sí, tenemos que atenderlo como tal. Es algo, sí, por ¿sabes ejemplo, cómo? Martín Buber le decía muy bonito, perdón que te interrumpa, Martín Buber le decía eso muy bonito, hay que entregarse al problema. exacto, ¿no? Hay que, qué padre esa referencia, es decir, entregarse al problema quiere decir precisamente yo lanzarme a sacrificarme ante, ¿no? Sacrificar mis propias ideas o mis propias soluciones para que el problema exprese su propia solución, si quiere expresar su propia solución también, es decir, porque ante eso tenemos que estar atentos a que no somos tampoco torturadores, ¿no? No queremos sacar a fuerzas algo de la imagen, es decir, nosotros estamos ahí atentos a que la imagen se despliegue en su propia forma y en su propia necesidad. Sí, y yo pienso que y que ahí es precisamente hablándolo en términos gilmanianos, es decir, cómo en consulta se atiende aquello que se está personificando, cómo se atiende, cómo se mira, cómo nos entregamos a ese despliegue mismo de aquello que se está personificando en nosotros y que hay que atender. Es, por ejemplo,
Gilman lo hacía muy bonito, yo al menos, yo lo voy a decir así, cuando él dice que el alma aparece a través de la aflicción, yo digo, la personificación aparece a través de la aflicción, de lo que no entendemos muchas veces, de lo que no queremos comprender, porque es ahí donde se está dando un lugar donde se está gestando algo del alma, que en su momento no se atendió, no se comprendió, y que bueno, y que nosotros en esa misma medida dentro del trabajo clínico, ese es el compromiso con aquello que se está personificando en el sujeto. Por ejemplo, cuando llega una persona deprimida, ay, no, venga, hay que correrle la depresión, no se sienta así, viva, máximo, tú eres el mejor, no tienes por qué estar deprimido, aburrido, etcétera, etcétera. Hasta incluso ahí puedo criticar también a Bill Chung Han, porque él dice que en la depresión hay una falta de eros en relación a lo social. Pues, digo todo lo contrario, en la depresión en sí misma es un amor en sí mismo que se está incubando ahí, más que en una relación con el afuera. Entonces es precisamente mirar esas gestaciones que se están dando ahí, que se están personificando en función de la imagen, que no se puede negar, pero entonces, si no hay realmente ese trabajo y ese compromiso de entregarse a la imagen, de entregarse a la personificación, entonces pienso que el vivir psicológico o atender a la imagen se niega y se deja como y se desplaza a un segundo lugar donde no es importante o no es importante o se descarga en la ecuación personal. Sí, muy, muy común. Fíjate que eso recae también en otra cosa que explica He-Man en este capítulo. Y vamos, de hecho, vamos siguiendo esta misma lectura, ¿eh? No piensen que nos desviamos. De hecho, más bien estamos hablando de los mismos términos, pero con imágenes que se van presentando. Ahora, Sí. dice Hillman y diferencia, perdón, y presenta la diferencia que Wilhelm Dilthey especifica como la diferencia entre explicar y entender, ¿no? Es decir, nosotros regularmente, como pensadores modernos, lo que intentamos es explicar las cosas, ¿sí? Es decir, eh, buscar los esquemas que constituyen los fenómenos e intentar, eh, digamos, intentar formas teóricas de poder hacerlos encajar dentro de los esquemas que nosotros pensamos sobre los fenómenos. Sí, o sea, el método científico es eso, el método científico es una forma de teorizar, es una forma de construir teorías, o es decir, construir formas de ver las cosas. Pero Dilthey nos dice que una forma específica y una forma distinta de ver el mundo es a través de la comprensión. Y la comprensión requiere que nosotros tomemos en cuenta la necesidad de la imagen que se nos presenta, lo que el fenómeno nos dice. La teoría entonces no surge de nosotros, la teoría surge del fenómeno mismo. Y si nosotros nos preocupamos por teorizar y nos preocupamos por entender teorías, por saber, no es para poder a través de eso que sabemos ya saber, es decir, sino que se trata de que eso que nosotros ya sabemos, ¿sí? Lo comprendamos a través de una negación de eso que sabemos y lo volvamos una forma de ver lo que se sabe a través del fenómeno. O sea, no es importante lo que yo entienda, no es importante lo que yo sepa, es importante lo que se sabe a través de lo que yo sé. Ujú. Por eso, o sea, podremos ahí esa famosa frase de yo solo sé que no sé nada, ¿no? Es importantísima en nuestro contexto porque implica que nosotros no tenemos que saber tampoco. O sea, yo espero, y otra vez me remito a Giegerich, estoy pensando en él. Dice Giegerich, o sea, yo espero del cocinero, yo espero del barrendero, yo espero del maestro, yo espero del ingeniero, que sean profesionales, que sepan de su profesión y que con lo que conocen me expliquen el mundo en el que estoy. Pero como psicólogo o como paciente de un psicólogo, yo no puedo esperar eso, yo no puedo hacer eso. Yo lo que hago, lo que tengo que hacer es estar en la disposición de entender la verdad del fenómeno
de la imagen de lo que se me presenta en sí mismo. Y para entender eso, tengo que poner entre paréntesis lo que yo entiendo. Y esa es la epogé o la epogea o epoché de Emmanuel, De de Husserl. Husserl, donde él nos Ujú. invita entonces a poner entre paréntesis aquello que sabemos y aquello que nosotros dimensionamos para mirarle el fenómeno tal y como se nos va presentando, que hasta cierto punto eso también es imposible del todo, pero que exige como tal un grado de comprensión, de entendimiento y de ego en sí mismo, de poder abrirse a aquello que surge, que emerge, que se nos presenta. Pero resulta que es que como hay ese miedo a la incertidumbre del devenir del fenómeno, genera todo tipo de conspiraciones, de explicaciones, de formas que supuestamente pueden ocurrir. Es decir, se intentan anticipar al fenómeno, se intentan anticipar aquello que está ocurriendo como para decir, listo, venga, yo lo puedo contrarrestar. Pero entonces ahí hay una negación del mismo fenómeno, porque ¿cómo podemos saber qué pasa? Que yo me acuerdo que eso vos me lo dijiste una vez, que podemos saber una vez que concluya, antes no. Sí, exacto. Antes no. Y eso exige. Y lo mismo pasa con la personificación. ¿Cómo podemos saber nosotros qué quiere la personificación una vez que ya haya concluido, una vez que ya llegó a su proceso? Ahí ya podemos saber. Antes no podemos saber. O sea, incluso pasa en el mismo en este mismo discurso de la teoría junguiana clásica y también de muchos arquetipales que se intentan anticipar a lo que quiere la imagen, a lo que quiere la personificación, a lo que quiere el alma, a lo que quiere entonces el mismo desarrollo psicológico, pero hombre, es una cosa que es muy complicada y que es una necesidad muy egopsicológica de poder controlar a las imágenes, de poder controlar la personificación y de anticiparnos a ella por el mismo hecho de que queremos pasar intocados por la vida, de que no queremos sufrir, de que no queremos que nos duela, que no queremos que aquello que está emergiendo nos avasalle, sino que necesita ser contenido, desviado o compensado o mejorado. Y atender a la imagen significa quitar todo eso de lado y mirar cómo yo desde una postura, es que lo tengo que decir de Gigeri, que no encuentro otra forma, cómo yo desde tengo una noción lógica de eso, de aquello que se me está presentando, cómo me puedo yo poner a la altura de eso. E imaginalmente también yo cómo estoy incubando esa imagen que se me está presentando y yo cómo mismo la sigo y cómo también puedo acompañar e imaginarla también y estar a la altura de ella, de aquello que se me va presentando, pero pero que la necesidad de estar descargando todo a la ecuación personal entonces desvía, descentraliza, se niega aquello lo que realmente debemos de atender y que es ese devenir constante de la personificación, del fenómeno, de la imagen. Ok. Pero no para explicarla, no para Fíjate que, explicarla, sino para entender. déjame nada más, leo un comentario que hace Diana Arias. Dice, Hillman decía, amor es del espíritu, acelerando el alma a sus imágenes en el corazón. El corazón no es tanto el lugar de los sentimientos personales como el lugar del verdadero imaginar. ¿No? Sí, yo le puedo, yo por aquí tengo también una muy bonita. Vea. Dice Hillman, amar es una forma de conocer y para conocer el amor se tiene que personificar. Personificar es pues una forma de conocer especialmente aquello que es invisible y está oculto en el corazón. Yeah. De hecho, Hillman es muy poético en ese sentido. Fíjate que nosotros Con Hillman consigo novia. como psicólogos junguianos, John, no estamos lejos de esa situación tampoco. Es decir, nuestros, nuestros, eh, nuestros antecesores, ¿sí? En este caso Freud y Jung, tienen una historia tremenda con este proceso de las imágenes. Y, por ejemplo, comenzando con Freud, eh,
Freud, como tú sabes, es un gran escritor, o sea, uno disfruta mucho leyendo a Freud. Freud no es difícil de leer, de hecho, sus libros son muy sencillos en el sentido de que son muy amenos. Cuando él va presentando sus casos, los hace como si fuera una historia específica. Hillman tiene un libro que se llama, este, eh, ¿cómo se llama? Ficciones que curan, o Healing Ah, sí, Fiction. ficciones que... Eh, este libro, en este libro, Hillman, o sea, nos va contando cómo es, cómo es que este proceso de Freud de ir construyendo casos, ¿sí? Se parece más a una mitologización, a la construcción de una narrativa que nos va dando, en donde lo importante no es tanto la teoría o los conceptos que nos va presentando, sino precisamente la forma en que nos va enseñando a nosotros a imaginar lo que es un caso específico, ¿sí? O sea, Freud es un gran narrador que cuando intenta explicar lo que se va desarrollando en el campo psíquico de sus pacientes y de sus casos, lo hace a través de ciertas imágenes específicas que retoma de la mitología como tal, el complejo de Edipo, ¿no? Eros, perdón, sí, Eros y Thanatos, ajá, el complejo de Electra, por ejemplo. Sí, Ah, el complejo de lectura no lo desarrolló fue John, sí, y Thanatos no tiene que ver con la función de muerte. Exacto. Fíjate que es una Es que trampa que eso siempre. hasta incluso los mismos freudianos confunden eso, confunden la pulsión de muerte con Sí. Thanatos, y eso son cosas diferentes. No, y fíjate que yo en cuántos libros he leído que el complejo de Electra es un concepto freudiano, ¿no? Lo cual, No, pues, obviamente, cuando conoces la dirección y el carácter masculino de la libido, pues obviamente te das cuenta de que no puede haber una libido femenino, no puede haber un complejo de Electra, ¿no? Siempre hay un complejo de Edipo como tal, en hombre y sí, mujer. sí, Pero bueno, y Freud lo que habló fue del complejo de Edipo femenino. exactamente, Sí. exactamente. Porque quería ver si caías, John, pero no No, caíste. me extraña, me Mira. extraña. Bueno, sí. Bueno, Freud hace precisamente eso, o sea, se remite a figuras míticas para explicar procesos psicológicos como tales. Esto a nosotros nos pone en la sintonía de que lo que está haciendo Freud realmente es crear una mitología, es decir, no está creando una teoría científica de la mente, lo que está haciendo es una teoría mitológica de la mente, lo cual es mucho más importante. Por eso no recuerdo quién decía, si era Hillman o si lo decía el mismo Jung, no recuerdo, o a lo mejor algún otro, que para entender a Freud tenemos que ser junguianos, ¿no? Es decir, o sea, entender en esta situación implica que nosotros sabemos o que comprendemos míticamente lo que se nos está diciendo en ese proceso. No está hablando solamente de personas como tales, sino que está hablando de imágenes que se van desarrollando y que van interactuando como tal. Por ejemplo, uno de los grandes descubrimientos de Freud fue precisamente el que nos enseñó cómo la memoria, perdón, continuamente imagina el mundo. Nosotros no recordamos el mundo tal como es, lo recordamos como la imagen, perdón, como la memoria lo va fabulando y lo va construyendo. Esto lo aprendió muy bien Freud en el caso de Anna O, cuando analiza a Berta Pappenheim. Sí, O sea, lo que hace es, o sea, Berta Pappenheim le presenta una imagen en donde ella es abusada de niña, en donde tiene un padre que es terrible frente a ella y toda esa situación. Cuando Freud confronta esta parte, o sea, va descubriendo poco a poco que no es tan como ella lo cuenta. Entonces, el recuerdo que se nos presenta en el paciente no es un recuerdo de algo que realmente haya sucedido como tal, sino que es un proceso fabulador, ¿sí? Que no es una mentira tampoco,
sea, no es que el paciente mienta, no es que el paciente diga algo distinto a la realidad, sino que es precisamente lo que la imagen y lo que la memoria, ¿sí?, van construyendo cuando van contando algo en específico. Fíjate que esto nos pone ahí en contacto a nosotros como psicoterapeutas, nos hace pensar en ese miedo específico que de repente tenemos de que el paciente mienta. El paciente nunca miente, aunque diga una mentira, esa mentira está construida en base a una necesidad que se presenta detrás de él, ¿sí? Nosotros, si nosotros ponemos en juicio las imágenes que nos presenta el paciente, entonces se nos, perdón, entonces estamos dejando ir la parte más importante de su proceso, que es precisamente la mentira. O sea, en ese caso, toda mentira es es una forma de la imaginación. Y es una forma de la imaginación que tenemos que seguir como terapeutas. Y precisamente es lo que Freud de alguna manera hace y la parte más importante de su trabajo. A través de la construcción mítica de su propia teoría, ¿sí?, nos va legando a nosotros la capacidad de entender a la psique desde estas imágenes que se nos presentan. Obviamente, ya cuando los freudianos, incluso más tarde, o sea, los lacanianos intentan eh, reducir esta situación o complejizarla como de cierta manera en palabras, en estructuras semánticas y todo eso, tendríamos que pensarlas entonces esas situaciones como imágenes también, ¿sí? Como una forma moderna de imaginar. Pero si lo despojamos de estas imágenes personificadas y los convertimos en puras ecuaciones, o en puras formas abstractas, entonces ya no estamos atendiendo al proceso de la imagen desarrollándose como lo hizo Freud y como lo hizo Freud, no siempre consciente de que lo hacía. Sí, yo pienso que en función a la personificación hay algo de lo cual jamás vamos a ser conscientes de ella completamente. Y hay cosas que, por ejemplo, pasan en relación y podemos hablar, por ejemplo, de grandes autores, como que han atendido sus personificaciones, como lo fue Fernando Pessoa. Y no sé, se me ocurre también Dante hay veces. También, entonces, por ejemplo, que ellos atendían a sus personificaciones, pero ellos también de cierta forma también eran inconscientes de sí mismos y aquello que se estaba gestando en ellos, que no se entiende desde la razón o del ego, sino desde el ego, sino que se entiende desde otro lugar muy diferente, que realmente quien entiende esa misma experiencia es el daimon mismo. Entonces, pienso que también cuando estos autores personifican o escriben o esa obra pasa a través de ellos, esa escritura pasa a través de ellos, esa historia pasa a través de ellos, son inconscientes en realidad completamente de toda esa experiencia. ¿Por qué? Porque eso vos me lo enseñaste. Yo cuando me acuerdo que cuando yo estaba leyendo a Giger y yo quería entenderlo todo y descargarlo a la ecuación personal, siempre me costó mucho, me costó mucho. Y bueno, y todavía me cuesta, porque esto tengo que decirlo, pero que en realidad hay desde un lugar muy diferente desde cuál se entiende, que percibe que no necesariamente pasa por mí y que uno se da cuenta realmente que eso se gesta es como con el tiempo, con el tiempo. Lo mismo pasa también con las mismas personificaciones, que somos inconscientes de ellas, no tenemos una conciencia de ellas, pero ella en sí misma tiene una conciencia que ya con el pasar del tiempo puede que nos demos cuenta, puede que la podamos es decir, estar alerta a ellas y darnos cuenta, o como puede que no, pero que hay algo que siempre hay que nunca que se va a captar de manera parcial o de manera total, siempre es de manera parcial, no de manera total, porque la conciencia es selectiva, la conciencia siempre apunta a un punto en específico. Entonces, en este caso, la misma personificación, aquello que la conciencia capta, la personificación sigue también y la imagen sigue un propio proceso que nosotros no captamos de manera consciente y que eso también tiene su lugar y es también ahí donde el alma en sí misma también se está gestando. Ok, ya. Fíjate, déjame hacer un paréntesis. Nos pregunta Diana, ¿hay alguna diferencia entre la idea de la personificación de en Hillman y la de distanciamiento psicológico en Giegerich? Eh,
yo creo que es una pregunta interesante en ese sentido, ¿no? Todavía no llegamos a Gehrig, ¿no? Sí, Pero yo me imagino que el concepto es más bien la diferencia psicológica como tal. O sea, sería, sí, hay una relación entre el personificar y la diferencia psicológica, ¿no? Para Gehrig, la diferencia psicológica es esta diferencia que nosotros como psicólogos hacemos entre lo que corresponde al plano de lo psíquico y al plano de lo psicológico. O sea, el plano de lo psíquico corresponde a lo personal, a lo que el sujeto esgrime como su mentalidad, como su conciencia, y el plano de lo psicológico es la conciencia como conciencia de sí misma, es decir, es el pensamiento como pensamiento que se piensa a sí mismo. Es, digamos, aquello de lo que nosotros compartimos y que a través de nosotros se expresa, pero que no es nosotros, que lo no es de que nosotros. sería el alma, ¿sí? Es Sí, decir, sino que se nos impone. así es, lo que corresponde al alma y lo que corresponde al sujeto como tal, al individuo. Eso es la diferencia psicológica. Para Gehrig, si nosotros no hacemos hincapié en la diferencia psicológica, entonces lo que va a pasar es que vamos a confundir constantemente los procesos personales y subjetivos con procesos anímicos, ¿sí? Y también vamos a achicar los procesos anímicos a situaciones personales y vamos a hacer lo que decía Hillman en ese punto. Vamos a pensar que vamos a eh, antropomorfizar las personificaciones como si fueran elementos particulares. Mira, yo creo que el problema es que en Hillman esta diferencia psicológica todavía no se construye como tal. Aparece ahí en retazos, es decir, es una intuición como tal y nosotros la entendemos ya cuando pasamos esa situación. Cuando hablamos de personificar, ¿sí? Está ya bueno, nosotros podemos intuir que en el personificar implica darle su lugar a la imagen como tal, fuera de nosotros como un ente autónomo, es decir, hacer una diferencia entre lo que le corresponde a la imagen y lo que le corresponde al sujeto, en este sentido. Ujú. Sin embargo, en Hillman todavía no hay una separación tan estricta, ¿sí? Ah, Todavía como lo hay en Nigerich. como en Lo- Gehrig, ¿sí? Sí, En Hillman, la imagen que nosotros retomamos, ¿sí? No la llevamos todavía hacia su punto nodal, que es la noción que se esconde detrás de la imagen. Aquí ya nos salimos un poquito, sí, pero digamos que para Gehrig no es suficiente solamente con asumir la imagen como tal, tenemos que reflexionar sobre ella y el reflexionar sobre ella nos lleva a liberar la imagen de su propia necesidad, perdón, de su propia estructura imaginativa y espacial para poder elevar de esa estructura la noción que está debajo de la imagen. Entonces, no solamente es importante imaginar, también hay que pensar, es decir, hay sí. que permitir que la noción en la imagen se piense a sí misma y se libere de la forma espacial con la que se nos presenta, porque la forma espacial precisamente, la forma pictórica es una forma eh, inconclusa, es una forma que no alcanza la complejidad del pensamiento. Era como lo que veíamos cuando yo te contaba, no me acuerdo si te contaba a ti. Ah, no, lo decía en la presentación de las pláticas, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, nos cuentan este proceso en la conferencia de los pájaros yendo hacia el gran Simurg, ¿sí? Es decir, de los pájaros llegando hacia la totalidad de ellos mismos, se nos presenta en etapas, vamos pasando por montañas distintas hasta que llegamos hacia el final. Eso lo tenemos nosotros que representar de forma pictórica y de forma pictórica son una serie de momentos, pero en su forma nocional, ¿sí? Que sería la forma más pura de este proceso, ocurre de una sola vez, ¿sí? Ocurre de una sola vez y además lo que ocurre al final ya ocurrió en el principio. Tenemos que partir de esa situación. La totalidad ya está hecha y donde llegamos nosotros no es a la totalidad, sino es a la conciencia de la totalidad, ¿no? Esto Y todavía no existe
no existe en Hillman. En Hillman. Sí, lo que pasa, lo que yo te llevaría a ese plano, es decir, lo que hace Gigeris es que perfora la imagen y la lleva a un plano de absoluta negatividad de su noción lógica, de un extracto mayor de abstracción de pensamiento más puro, más que de la noción espacial e imaginal que todavía está pues en Hillman. O sea, en Hillman todavía no hay esa relación de mayor abstracción de la imagen porque la libera de toda esa parte de perspectiva, de imaginación, sino que la lleva a un plano de una noción mucho más lógica y por ende eso requiere pues como un plano mayor de abstracción, de pensar, en este caso la imagen, de liberarla de ese perspectivismo pues en Hillman, ahí nos salimos un poquito, mientras que... Sí, sí. ¿Cómo? Pero hay que tener cuidado también, John, en esa parte, porque también pudiera parecer que nosotros la llevamos, ¿no? Pero no, o sea, no es que nosotros la llevemos, el fenómeno ya está ahí, el fenómeno ya es la noción desplegada en su contexto, pero nosotros somos los que intentamos estar a la altura de ese proceso. Sí, Sí, más bien. sí, sí, pero eso fue lo que de pronto quise decir, es que se me falló ahí el discurso. Pero Muy bien. bueno, ahí está pues la situación. Pero sí es verdad, o sea, Giger lo que hace es que perfora la imagen en este caso y la libera del perspectivismo que pasa en Hillman. Entonces, mientras que en Hillman, en Gigeris ya es decir, ya lo psicológico ya está integrado a lo psíquico porque lo psicológico niega lo psíquico. En Hillman la personificación todavía está ahí como en función de algo que está en relación todavía a lo personal, que es vivido por nosotros. En Gigeris no. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Sí, entonces digámoslo así, en la personificación ya está como intuición la diferencia psicológica, pero todavía no se ha liberado de su perspectiva pictórica, ¿no? En conclusión. Desde Bueno, conclusión. esperemos que eso haya ahondado un tanto en la pregunta y continuamos con esta situación, ¿no? Decíamos que somos herederos de esta forma de asumir las imágenes como tal y que ya vimos en Freud cómo se presenta. Jung, ¿no? En Jung es todavía más evidente. O sea, Jung más lejos que Freud, nos permite encontrar en su teoría formas personificadas incluso más radicales que las freudianas, porque Jung no niega, o sea, Freud todavía está sentado en una necesidad empírica de poder hacer de su disciplina una ciencia como tal. Jung en un principio también lo hace, pero va abandonando este requerimiento con el tiempo y se va, digamos, dejando llevar por las imágenes. Lo hemos dicho nosotros muchas veces, ¿no? En este proceso de la creación del libro rojo, ¿no? Jung expresa su relación con las imágenes como tal y se deja llevar por ellas. Las imágenes son más importantes ahí, los arquetipos, los complejos, no son otra cosa que imágenes queriendo sostener la estructura de lo psíquico. En ese punto, recordemos nosotros que Jung tiene en su trabajo cotidiano, ¿sí? En la clínica de Bursoli, tiene más contacto con psicóticos que con neuróticos. Es decir, Freud se enfrenta a situaciones muy, en este sentido, estructuradas todavía dentro de la visión del ego, ¿no? Es decir, el ego todavía está construido como tal, constituido y no se ha perdido. En, en los pacientes de Jung, al contrario, el ego ya ha sido fragmentado completamente, ya ha sido desestructurado y por lo tanto las imágenes psíquicas están a la, al, digamos, perdón, las imágenes psíquicas no tienen un rector, o sea, no tienen un elemento que las filtre a través de su propia visión, y entonces se presentan como tal, que es lo que él llamaba la psicosis. Yo, en sus libros, en sus obras sobre psicosis, Jung continuamente acude al concepto de... lo que pasa es que es en francés, ¿no? Y yo no sé francés, pero lo voy a decir lo voy a decir en mi español, en mi francés españolizado. Abaissement du niveau mental, ¿no? Es decir, Claro, yo ese que en las mismas. decaimiento,
Sí, el decaimiento del nivel mental, o sea, que procuraba Pierre Janet, de donde lo toma, ¿sí? Era el pan de cada día de Jung. Entonces, obviamente, él tiene una experiencia mucho más abierta frente a estas situaciones por su trabajo cotidiano. Además, cuando él entra en contacto con sus propias imágenes, cuando él entra en este proceso de quiebre psicótico, también, o sea, las imágenes que se le presentan y él no solamente no las niega, no las patologiza, no las vuelve algo distinto a lo que son, sino que trata de hablar con ellas, ¿sí? Trata de entrar en contacto con ellas y de seguirlas a donde tengan que hacerlo. O sea, este proceso de la construcción del libro rojo es precisamente la necesidad de Jung, ¿sí? De poder capturar las imágenes que se iban presentando en patrones y también en imágenes poetizadas. Lo que se presenta en el libro rojo no es una teoría como tal, son estructuras narrativas que son otra forma de imaginar lo que allí estaba pasando. Sí, el libro rojo que muchos lo tienen como el altar, que lo tienen como la Biblia abierta en el Salmo 98. Entonces, no, mire, fíjate que para mí el libro rojo no es más que el atender de esas personificaciones que se estaban dando en Jung tal y como le iban apareciendo. Y eso que también ahí en ese libro tiene una parte muy egoica, también hay que podría ser cuestionable, Sí, pero sí, que sí, sí. no es más que el atender de las personificaciones que él veía, es decir, que él tenía que atender en ese momento, que en ese momento él era la forma de hacer alma a través de esas imágenes que se iban presentando, como Filemón, Salomé, el Anacoreta, el Elías, y que bueno, que la medida que va dando esas personificaciones es donde él empieza a dar mucho más una comprensión más a nivel psicológico, aquello psicológico que se estaba dando en él y que él en sí mismo era el lugar por donde cual esas imágenes estaban convergiendo en él. Ya que él le haya querido dar un desarrollo personal o de autoconocimiento, eso ya es una cosa totalmente diferente. Sí, sí, sí. Como lo hemos dicho, ¿no? No siempre uno puede estar a la altura de su propia teoría en ese sentido. Pero bueno, pero precisamente frente a esta situación, algo muy importante de Jung es que nos enseña precisamente que que la fantasía crea la psique. Es decir, no es que nuestra experiencia y nuestra forma de percibir el mundo antecedan a lo que imaginamos. Es decir, no es que la imaginación sea un substrato de lo que nosotros pensamos o lo que nosotros percibimos. Al contrario, nuestra percepción es posterior a la imaginación. La imaginación siempre es primero, ¿sí? Las imágenes siempre se nos presentan antes de, primero la fantasía y luego la realidad, dice Hillman, ¿no? O como decía Jung, la psique crea realidad todos los Los días. días. Es decir, no es que la realidad, no es que nuestro pensamiento, nuestra mentalidad sea una función de la realidad reflejada en nosotros, sino que al contrario, es la imagen, el alma constantemente construyendo la realidad en nosotros. Fíjate que hay una cuestión curiosa, John, y específica de mi propia práctica, es que yo cuando antes de leer a Hillman, yo era muy afecto a interpretar sueños. O sea, los sueños eran importantísimos, ¿no? Y una parte, o sea, Es que siempre, usted no es el único. sí, ¿no? Yo creo que muchos. Sí. Cuando leía a Hillman y entendí esta situación, es decir, entendí que precisamente la fantasía está continuamente construyendo la realidad y que la psique es imagen, la verdad, o sea, a partir de ahí no he vuelto a tocar un sueño de un paciente, ¿no? A menos de que el paciente insista, pero realmente ya no veo la necesidad porque entiendo, ¿sí? Que la realidad está constituida como un sueño. ¿Para qué voy a entrar al sueño si la realidad misma lo es? Sí, bueno, lo que pasa es que en Gilman teníamos que mirar también que el sueño es totalmente diferente a como lo descarga Jung, pues que descarga el sueño en toda
la ecuación personal del individuo. Entonces el ánima que aparece en tus sueños, que te está queriendo decir eso, el ánimo, la sombra, el doble, bueno, la espada, esto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya uno, bueno, y esa es una forma que si Freud criticaba a Jung, perdón, si Jung criticaba a Freud porque reducía nomás la imágenes a símbolos sexuales, perdón, pero en Jung también, o sea, semánticamente no hay una literalización de la imagen, pero sintácticamente eso está más literalizado que un berraco, porque si usted está remitiendo la imagen a un símbolo o a un arquetipo, la está literalizando, ya hay una literalización ahí de la imagen. Entonces, en Hillman no es eso, porque Hillman se adhiere mucho más como a la imagen que aparece en el sueño, más que la serpiente representa entonces el arquetipo de lo materno en este caso. Exacto. Fíjate que yo creo que el problema es la esperanza, Iván. O sea, como psicólogos tenemos la esperanza de que lo que hacemos y de lo que teorizamos nos lleve a algún lugar. La verdad es que tendríamos que abandonar esa esperanza en particular. La imagen, o sea, cuando nosotros esperamos, otra vez, no estamos amando a lo que se nos presenta. O sea, no estamos viendo a través del corazón. Lo que estamos haciendo es, otra vez, imponer nuestra propia, nuestra propia necesidad, nuestro propio paradigma sobre la imagen y el fenómeno que están ahí frente a nosotros. Sí, es que es muy complicado, es una cuestión muy complicada bueno, realmente el cuidado o el atendimiento o el atender a la personificación en este caso requiere de un compromiso que vos decías que no, en última instancia no tiene ningún fin, que podríamos entrar a reflexionar acerca de la personificación es una vez que ésta concluye y no antes, sino que mientras se va estando el proceso, como yo me pongo, soy consciente de eso, cómo se va desarrollando en sí mismo, de cómo eso va siguiendo su propio curso, cómo esa misma imagen va dando también lugar al desarrollo de otras imágenes, más que remitirla entonces al arquetipo, al mito, al cuento, al complejo, etcétera, 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 sino que la imagen en sí misma también va produciendo otras imágenes, va produciendo un propio desarrollo que se va costelando en sí misma, más que lo que nosotros tengamos que decir acerca de la personificación. Y que me parece muy fundamental porque Hillman entonces en este caso intenta precisamente liberar a la imagen de todo de todo este nominalismo y cientificismo y también de ese mismo animismo que se venía también y que, bueno, sino que hay formas como tal en las cuales el alma sigue su proceso y no necesariamente se da a través de estas cuestiones antropomórficas, animistas o de personificación que él mismo también se contradice. Sí, en algún momento vamos a ver cómo Hillman también nos sigue este mismo proceso en todos los momentos, ¿no? Como nos pasa a todos, como les pasa a todos los teóricos y Sí, como nos pasa a todos los que pensamos una idea, no siempre estamos ahí. Es decir, tenemos que estar continuamente luchando contra precisamente esa esperanza, esa búsqueda de algo en específico, eh, 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 en pos de que sea el fenómeno el que se busque así. sí, John, bueno, ¿qué te parece si ahí le dejamos sí, hermano, y hay que atender lo continuamos? humano, demasiado humano otra vez. Sí, no, hay que dormir, yo tengo sueño. Pero fíjate que avanzamos por lo menos, yo creo, hasta por lo menos la página 94, ¿sí? Sí, Partimos entonces a partir de la próxima semana de la página 95. Estamos hablando de la edición de Ciruela, la edición en español de Reimaginar la Psicología, que sí. empieza con el subtítulo El imperio del ego romano, decadencia y desmembración. Desmembración. O sea, sí me abrega pronunciar la palabra. Muy bien, Y entonces a partir de ahí empezamos y bueno, miren cómo vamos avanzando, ya llevamos 100 páginas, a lo mejor puede que la próxima sesión terminemos ya el primer capítulo. sí, sí, ya, no, yo no creo, eso es muy largo todavía. Sí, ¿verdad? Y Sí, viene y viene la parte más compleja, híjoles. sí, todavía falta. Personificación personalmente a mí me parece la parte más sencilla de entender, ¿eh? Patologización a mí me parece muy impactante.
muy impactante realmente. Y psicologizar aún más. Sí, 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 es la parte yo creo que más difícil del libro, el transparentar. Pero bueno, vamos ahí tratando de ahondar. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que no entiendan, adelante, pregunten a John y a mí, estamos atentos, ya saben, si no nos la sabemos, la fabulamos. Sí, aquí la imaginamos. O La es como, imaginamos. o es como decimos aquí en Antioquia. Si no lo tenemos, lo buscamos. Y si no lo encontramos, no lo inventamos. Exactamente. Bueno, que tengan a todos una excelente noche y muchísimas gracias. Hasta luego, John. Hasta luego, Alejo, conversamos.